Hola amigos, aquí estoy de nuevo y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a reflexionar y divagar un poco sobre la democracia en España, o mejor dicho, la no democracia, porque realmente vivimos amparados por un régimen, el régimen del 78, en el que no se consagró la división de poderes ni la representación del elector, así que llamar a este sistema democracia es ir demasiado allá de su concepto originario. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y a ver si podemos sacar algunas conclusiones al final. Como acabo de decir, en España no hay democracia. No hay una justicia independiente, no hay una representación de los electores. Y en base a eso, también podemos vincular el hecho de que no hay medios de comunicación independientes. Casi todos pertenecen al aparato del Estado o están subvencionados con dinero público, lo que de alguna manera impide que haya una libertad de prensa real. Así que nadie va a, por decirlo de alguna manera, nadie va a morder la mano que le da de comer. Entonces, en función del gobierno que está en el poder, gran parte de la prensa escrita o de la televisión está en consonancia con dicho gobierno. Así que bueno, entonces la realidad cuál es, que hay una falsa democracia que está creada en torno a los poderes fácticos, a las grandes corporaciones, a las grandes empresas. Y bajo esa ficción ahí es donde entra el concepto del voto ciudadano. Es cuando en esa ecuación entra el voto ciudadano. Entonces, en base a esa farsa que cada 4 años de echar una papeleta en una urna se le da legitimidad a dicho sistema, que realmente es todo una farsa, como vuelvo a repetir. El régimen del 78 lo que contribuyó a destruir un poco la identidad nacional, el concepto de país, el sentido de pertenencia al mismo, y ahí es cuando entró el neoliberalismo y de alguna manera lo que se sembró en esa época es lo que estamos recogiendo ahora, la degradación moral y ética de la sociedad, hasta extremos que parecían impensables no hace muchos años. Entonces, realmente para derribar el sistema no solo basta con no votar, porque lo que estamos haciendo es alimentando a la bestia, dándole más poder aún al Estado, a los poderes fácticos, a las grandes corporaciones. Realmente hay que movilizarse, hay que tener una actitud mucho más activa, un espíritu crítico, hay que pensar mucho más, hay que reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. No se trata simplemente de cambiar un voto por otro, de denostar a un partido y darle el voto al contrario, cuando a la hora de la verdad las políticas son continuistas y van todas en la misma línea. Así que bueno, de alguna manera los partidos viven del dinero público, de la financiación de los partidos, y entonces ellos realmente retroalimentan el sistema. Ellos tienen una red clientelar, una red de contactos, de personas afines, que al final todo eso gira en torno a ellos, pero totalmente independiente de las necesidades del ciudadano de a pie. Realmente ellos van por un camino y nosotros vamos por otro. Nosotros estamos en el fondo de la pirámide, en la parte baja, y ellos están arriba. Entonces digamos que es un sistema piramidal, pero que está totalmente mal construido. Debería ser una pirámide, pero que se sustente desde la base. Es decir, la parte de abajo es la que controla la parte de arriba, y no al revés. Entonces lo que estamos viviendo es una pirámide invertida. Es una subversión de los poderes, de la ética, de la moral, de los valores y de todo en general. El mundo al revés, básicamente. No hay mucho más. Por eso ahora han constituido o han formado una guerra. Rusia, Ucrania, ya sabemos todo el conflicto que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Y realmente todas esas políticas que se están aplicando en cuanto a políticas energéticas, en cuanto a la crisis de recursos naturales, de alguna manera nos quieren llevar hacia una nueva era en la sociedad, nos quieren llevar hacia un nuevo camino y bueno, con la excusa de la guerra, pues hacia ese camino. Porque realmente un conflicto armado siempre se puede evitar, siempre hay una fase diplomática, siempre hay formas de que la cosa no llegue a mayores. Pero claro, hay muchos intereses detrás, no podemos olvidar que Estados Unidos también tiene intereses en la zona, a Estados Unidos le interesa vender su gas licuado, que es mucho más caro que el ruso, Rusia tiene intereses en parte de Ucrania, quiere una salida al mar por Crimea, y bueno, al final es una conjunción de intereses en los que las grandes corporaciones, las grandes potencias ganan y el ciudadano de a pie y las personas que viven en la zona, por desgracia, sufren las consecuencias. Eso ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Por desgracia, el pueblo ucraniano, el que en primera persona está siendo afectado por este conflicto y realmente es algo lamentable. Pero no me gusta entrar en ese argumento simplista de buenos y malos, porque hay mucha parte implicada en todo esto y ni unos son tan buenos ni otros son tan malos, como veremos. Así que todo se debe a intereses geopolíticos, a intereses económicos y que escapan un poco al entendimiento del ciudadano de a pie.
Entonces, la segunda parte de mi exposición va un poco hacia la ideología, enlazando con lo que ya he dicho en otros vídeos, ¿no? Es decir, básicamente podemos dividir entre derecha e izquierda, entre comunistas y... Si vamos al otro extremo, podemos incluso decir fascistas o ultraderecha, llámalo X. Pero bueno, digamos que un sector que se inclina hacia la izquierda y otro sector que se inclina hacia la derecha pasando por el centro. Entonces, por ejemplo, hablando de los comunistas tienen sus razones, pero también son ellos los que tienen un montón de puntos negativos y realmente también son ellos los que están alimentando el sistema, porque a partir de esa ideología se basa en política absurda, estúpida, política vacía de contenido, en gestos que realmente no benefician a la mayoría de los ciudadanos. El problema es que los individuos toman posición por uno de estos packs ideológicos, ya sea a la izquierda o la derecha, algo que me parece totalmente erróneo, porque yo ya lo he dicho muchas veces que no creo en esa falsa división o esa falsa dicotomía entre derecha e izquierda. Entonces los ciudadanos lo que hacen es comprar el pack ideológico completo. Se adhieren a una ideología y realmente dejan que el partido o dejan que esa sección de la clase política piense por ellos y actúe por ellos. Entonces todo lo que les llega a ellos a través de esa ideología lo asumen como suyo y lo asumen como algo bueno y algo positivo. Y es un error totalmente sideral. Es un error brutal. Pero bueno, seguimos en esa dicotomía. En todo este mundo de la ideología hay mucha mentira. Hay algo de verdad también, pero básicamente es un mundo de mentira, de manipulación, de control social para tener a la gente enganchada al sistema. Para que la gente esté dentro del sistema en un bando o en otro, pero es una forma de que el sistema se retroalimente y se perpetúe. No hay más, señores. Entonces digo yo, ¿cuándo evolucionará el ser humano hacia la libertad real, hacia la libertad de pensamiento, digamos, romper las cadenas con el pensamiento único, pensar por sí mismo y superar esa ideologización de la sociedad, esa trinchera en la que cada uno se aposenta, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a romper con esos clichés, con esas costuras que nos encasillan en un bando y nos impiden pensar por nosotros mismos? ¿Cuándo evolucionará el ser humano? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que una forma de cambiar el sistema es no votar, favorecer una abstención pasiva, pero que tú seas consciente de que realmente no debes hacerlo. Aunque también es verdad que es algo muy utópico, porque es muy difícil romper el sistema y de alguna manera promover un sistema alternativo en un plazo de tiempo corto y razonable. Así que bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque otra vez retrotrayéndonos a la categoría de derecha e izquierda, básicamente el comunismo lo que hace es robar a los ricos para repartir el dinero entre la élite, entre las clases dominantes de la dictadura, como podemos ver en Cuba, en Venezuela. Y el fascismo o la derecha, la extrema derecha, llámalo X, lo que hace es de alguna manera favorecer a las grandes corporaciones, a los poderes fácticos, a las grandes financieras internacionales, y de alguna manera siempre beneficia al rico, al de arriba, a las élites. Pero bueno, al final los dos van por el mismo camino, básicamente. Por eso yo realmente ya he renegado de cualquier tipo de bandera, cualquier tipo de simbolismo, cualquier tipo de ideología, porque todas nos conducen hacia el control del ser humano por parte del Estado, de los grandes poderes supranacionales, y de alguna manera anulan nuestra libertad individual, nuestra capacidad de raciocinio, de pensar por nosotros mismos, de juzgar algo desde una perspectiva crítica. Entonces, bueno, estoy muy en contra de esas categorías simplistas de derecha, izquierda, ultraderecha, comunistas bolivarianos, ultraizquierda, fascistas, neofascistas, y ese tipo de etiquetas que no paran de surgir en el panorama político, para tener a la gente siempre en tensión y posicionada en una de ambas categorías, siempre cada uno en su trinchera y teniendo al del frente como su enemigo, no como su aliado, no eh, como su amigo, como su colega, como una persona que está en una situación similar a él, sino es como su adversario político, como una persona que quiere lo malo para la sociedad. Yo estoy en el lado bueno y la otra persona, porque ideológicamente, en teoría, está en el extremo opuesto, quiere lo malo para mí y para la gente como yo. Entonces, lo que estamos hablando es de una forma de totalitarismo. Los estados actuales están evolucionando hacia una especie de totalitarismo. De alguna manera el ciudadano ha renunciado a sus derechos individuales, a sus libertades,
y la libertad de expresión, de asociación, de reunión están en grave peligro. Todo para que el Estado, para que el llamado Papá Estado nos acoja en su seno y nos proteja de todas las amenazas que hay en la sociedad y de las que ellos mismos van creando. Así que bueno, mientras no tengamos libertad de pensamiento, poco podemos hacerlo, ¿verdad? Es muy difícil cambiar este sistema. Seguiremos cada uno en nuestra trinchera ideológica, en nuestro bando, retroalimentando nuestra ideología, nuestras creencias y considerando al de enfrente como nuestro enemigo. Cuando desde mi punto de vista nuestros enemigos están un poco más allá de ahí, están más arriba. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia la casta política, hacia el Estado, aunque parezca bastante radical, hacia las grandes corporaciones, pero mientras el pueblo de abajo, mientras la base no esté unida, no vamos a ninguna parte. Así que bueno, es un tema para reflexionar y para sacar algunas conclusiones a la hora de votar, de los próximos comicios. Así que bueno, no quiero alargar mucho más esto y estoy preparando un tema muy interesante para los próximos días. Como siempre, cuidaros, un saludo muy cordial y a seguir pensando, que es lo único que nos queda en estos tiempos. Nos vemos muy pronto. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública, de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias, están mintiendo claramente todos los días, durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia?